25 de julio, Evangelio de San Mateo 20, 28 del libro Hablar con Dios. Título: Santiago Apóstol. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Santiago, hijo de Alfeo, de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban reparando las redes, y los llamó y les dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Todo comenzó cuando algunos pescadores del lago de Tiberíades fueron llamados por Jesús de Nazaret. Acogieron esta llamada y lo siguieron y vieron con él cerca de 3 años. Fueron partícipes de su vida cotidiana, testigos de sus plegarias, de su bondad misericordiosa con los pecadores y con los que sufrían, y de su poder. Escucharon atentos sus palabras, unas palabras jamás oídas. En ese tiempo, los discípulos tuvieron el conocimiento de una realidad que desde entonces les poseerá para siempre, precisamente la experiencia de la vida con Jesús. Se había tratado de una experiencia que había roto la trama de la existencia precedente. Había tenido que dejar todo: familia, profesión, posesiones. Se había tratado de una experiencia que le había introducido de una nueva manera de existir. Un día el invitado a seguirle fue Santiago, hijo de Salomé, una de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes y que estuvo presente en el Calvario, y su hermano Juan. El apóstol conocía ya al Señor antes de que éste le llamara definitivamente, y gozó de una particular predilección junto a Pedro y a su hermano. Estuvo presente en la glorificación del Tabor. Presenció el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, y fue uno de los 3 que el Maestro tomó consigo para que le acompañaran en Getsemaní, en el comienzo de la pasión. Por su celo impetuoso, el Señor dio a estos 2 hermanos, Santiago y Juan, los nombres de Boanerges, los hijos del trueno. En el Evangelio de hoy nos narra un acontecimiento singular de la vida del apóstol. Jesús acababa de hablar de la proximidad de la pasión y muerte en Jerusalén. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día resucitará. El Maestro siente la necesidad de compartir con los suyos estos sentimientos que embargan su alma, y es en estas circunstancias cuando se acercó él, la madre del hijo de Zebedeo, con 2 hijos, y se postró para hacerle una petición: te ruego que reserves para ellos 2 puestos eminentes en el nuevo reino, cuya llegada parece inminente. Jesús se dirige a los 2 hermanos y le pregunta si pueden compartir con él su cáliz y su suerte. Ofrece la propia copa a otros para beber. Era considerado en la antigüedad como una gran prueba de amistad. Ellos respondieron: podemos. Era la palabra de la disponibilidad, de la fuerza y de la actitud propia, no solo de gente joven, sino de todos los cristianos y especialmente de todos los que aceptan ser apóstoles del Evangelio. Jesús aceptó la respuesta generosa de los 2 discípulos y les dijo: mi cáliz sí lo beberán, participarán de mis sufrimientos, complementaréis en nosotros su pasión. Poco tiempo más tarde, hacia el año 44, Santiago moriría decapitado por orden de Herodes, y Juan sería probado con innumerables padecimientos y persecuciones a lo largo de su vida. Desde que Cristo nos redimió en la cruz, todo sufrimiento cristiano conseguirá el beber el cáliz del Señor, participar de su pasión, muerte y resurrección. Por medio de nuestro dolor contemplamos en cierto modo su pasión, que se prolonga en tiempos, en sus frutos salvíficos. El dolor humano se convierte en redentor para
que se hayan asociado al que padeció al Señor. Es el mismo cáliz del que Él, en su misericordia, nos hace partícipes ante la contrariedad, la enfermedad, el dolor. Jesús nos hace la misma pregunta: ¿podéis beber del cáliz? Y nosotros, si estamos unidos a Él, sabremos responderle afirmativamente y llevaremos con paz y alegría también a aquellos que humanamente no es probable, no es agradable. Con Cristo, hasta el dolor y el fracaso se convierten en gozo y en paz. Esta ha sido la gran revolución cristiana: convertir el dolor en sufrimiento fecundo, hacer de un mal un bien. Hemos despojado al diablo de esas armas y con ello conquistamos la eternidad. Desde que Santiago manifestó sus ambiciones no del todo nobles hasta su martirio, hay un largo proceso interior, sus mismos celos dirigidos contra aquellos samaritanos que no querían recibir a Jesús porque daban la impresión de que ir a Jerusalén se transformara más tarde en afán de almas, poco a poco conservando su propia personalidad. Fue aprendiendo que en el celo de las cosas de Dios no pueden ser ásperos y violentos, y que la única ambición que vale la pena es la gloria de Dios. Cuenta Clemente de Alejandría que cuando el apóstol era llevado al tribunal donde iba a ser juzgado, fue tal su entereza y su acusador se acercó a él para pedirle perdón. Santiago lo pensó, después lo abrazó y diciendo: la paz sea contigo, y recibieron los dos la palma del martirio. Y al meditar hoy sobre la vida del apóstol Santiago nos ayuda no poco comprobar sus efectos, nos ayuda no poco comprobar sus defectos, y los que aquellos 12 que el Señor había elegido no eran poderosos, ni sabios, ni sencillos. Los, los vemos a veces ambiciosos, discutidores y comprometidos a quedar bien, con poca fe. Santiago era el primer apóstol mártir, tanto pues de la ayuda divina, cuando gracias dará al cielo a Dios por haberlo llevado por caminos tan distintos de los que él había soñado. Así el Señor, porque es bueno e infinitamente sabio, no ama en muchas ocasiones, no nos da aquello que le pedimos, sino lo que nos conviene. Santiago, como los demás apóstoles, tiene defectos y flaquezas que se pueden ver con claridad en los relatos del evangelista, pero junto a estas deficiencias y fallos tiene una alma grande en gran corazón. El Maestro fue siempre paciente con él y con todos, y con todo el tiempo para enseñarles y formarlos de una sabia pedagogía divina. Fijémonos en cómo la manera de interrogar al Señor equivale a una exhortación y una aliciente. No dice: ¿podéis soportar la muerte? ¿Sois capaces de derramar vuestra sangre? Sino que con su palabra son: ¿podéis beber el cáliz? Para animarlos a ellos, añade que yo tengo que beber. De ese modo, la consideración de que se trata de un mismo cáliz que ha de beber el Señor debía estimularlos a una respuesta más generosa y a su pasión, de la que el hombre del bautismo, para significar con ello que su sufrimiento había de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. También nosotros nos ha llamado el Señor. No demos entrada al desaliento si alguna vez las flaquezas y los defectos se hacen patentes. Si acudimos a Jesús, Él nos alentará para seguir adelante con humildad, más fielmente también para el Señor, tan paciente con nosotros y cuenta con el tiempo. En la segunda lectura de la misa, San Pablo nos recuerda ese tesoro que llevas en vasijas de barro para que se vea: una fuerza tan extraordinaria es de Dios,
y no proviene de nosotros. Somos algo quebradizos, en poca resistencia. Sin embargo, puede contener un tesoro incomparable, porque Dios obra maravillas en los hombres a pesar de su debilidad y precisamente porque se vea en que es Él quien actúa de la eficacia, ha querido escoger a los flacos para confundir a los fuertes y en las cosas viles y despreciables del mundo y aquellos que eran nada para destruir a los que son, a fin de que ningún mortal se jacte ante su acontecimiento. Esto se escribe también en otro tiempo. Persigue a la iglesia. Los cristianos al llevar a Dios en el alma pueden vivir a la vez en el cielo y en la tierra, endiosándose, sobre, pero sabiendo que somos del mundo, que somos tierra, con la fragilidad propia de lo que es tierra. Un cachorro de cacharro de barro que el Señor se ha dignado aprovechar para su servicio. Y cuando se ha roto, hemos acudido a las lañas como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Estas lañas que se ponían antiguamente en las vasijas que se rompían para que siguieran siendo útiles. Dios hace eficaz a quienes tienen la humildad de sentirse como una vasija de barro, a quienes llevan en su cuerpo la mortificación de Jesús, a quienes deben el cáliz de la pasión y el mismo que Jesús bebió y al que invitó a Santiago. La tradición nos habla desde que este apóstol predicaba en España su afán de almas le lleven hasta el extremo del mundo conocido. La misma tradición nos cuenta las dificultades que encontró en esa tierra en los momentos de su evangelización y cómo nuestra madre se le apareció en la carne mortal para darle ánimo. Es posible que nosotros también nos llegue el desaliento en algunas ocasiones y nos encontremos algo abatidos por los obstáculos que dificultan nuestro deseo de llevar a Cristo a nuestras almas. Podemos incluso encontrar incomprensiones, burlas y oposiciones, pero Jesús no nos abandona. Acudiremos a Él y podremos decir como San Pablo, nos aprieta pero por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados pero no desamparados, acosados pero no abandonados. Y acudiremos a la Santísima Virgen María en ella. Y con el apóstol Santiago encontramos siempre aliento, alegría para seguir adelante en nuestro camino. Del libro Hablar con Dios, 25 de julio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.